Ahora en esta computadora, ahí ya debe estar grabándose la clase del día de hoy. Bueno. Denme un segundito. A ver, me ubico un poco acá con los materiales. Yo les había enviado por WhatsApp al grupo, el grupo que tenemos, de econometría de series de tiempo. Yo les había enviado algunos materiales en la clase pasada, si no estoy mal, ¿cierto? Sí. Que es el libro de Rosales, que es el que me gustaría que revisemos un poco el día de hoy. Y también les había dejado el libro de Bujarati. Bueno, van a disculpar, pero la verdad es que la conexión de internet en este momento se cayó. Yo acá, la verdad, tengo algunos problemas con la conexión a internet. Les pido disculpas por eso. Así que estoy conectado con mis datos en este instante. Espero que eso no vaya a tener muchas dificultades. Y vamos a hacer un ejercicio que lo voy a intentar hacer ya mismo. Que es colgarles el software. Entonces, para eso lo voy a hacer desde mi Drive. Me voy a meter a mi cuenta de Gmail. Y aquí en Gmail me voy a ir a el Drive, que es este de acá. Y aquí en Drive, déjenme ver. Aquí lo que voy a hacer es meter una carpeta que yo tengo aquí en mi computador, que es esta carpeta que se llama Stata. Voy a colocar esa carpetica. Aquí en el Stata, aquí en el Drive, perdón, ya iba a empezar a cargar. Entonces, yo les voy a dejar esta carpeta con un link en el grupo para que ustedes puedan tener acceso y puedan descargar e instalar el software de Stata. ¿De acuerdo? Esto va a suceder, bueno, ahí se va a demorar un tiempito, yo no creo que tampoco se demore 6 horas, pero sí se va a demorar un tiempito. Ah, ¿qué pasó? Bueno, que sí tengo un poco inestable el internet. Bueno, eso por un lado. ¿Por qué van a necesitar el programa Stata? Básicamente lo van a necesitar porque cuando se trabaje en el libro de Rosales, nosotros quedamos de ir recacharreándole al capítulo 4. Este libro va a trabajar todo en Stata. Entonces yo necesito que por un lado ustedes se repasen la parte teórica, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver un rato. Y vayan cacharreándole conmigo a la parte del manejo de software, que este libro sí lo hace todo en Stata. Yo creo que esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que usted vaya leyendo el libro, pero también vaya revisando el software. Entonces, no hay problema. La versión con la que yo voy a trabajar es Stata 15. Hay algunas diferencias lógicas, elementales con el Stata 10. Yo no he querido trabajar con el Stata 10 porque el Stata 10 es viejito ya y yo no sé si me funcione bien en Windows 10. Entonces, más bien dije, no, trabajo con el Stata 15. Ahorita el último Stata es el Stata 16, pero con el Stata 15 trabajamos bien. Es decir, no hay un salto tan grande por lo menos para lo básico, del Stata 15 al 16. Es decir, casi que estaríamos trabajando con el último software. Si es posible que en el desarrollo del semestre yo cuente con el Stata 16, entonces nos pasamos al 16.
De otro lado, otra cosa importante que tienen que ustedes hacer es descargarse dos programas. Primero es el ERE, ¿cierto? Entonces uno le da ERE Download. Que tengo muy lento el internet. Bueno, bueno, mientras carga esto, veo que está como muy lento el internet. Revisemos un poco el texto de Gujarati y el texto de Rosales en los temas que nos corresponden. Entonces, voy a comenzar revisando el de Gujarati. En la clase pasada estábamos trabajando el tema de la estacionariedad, un tema que es casi ya de los últimos capítulos del texto de Gujarati. Era capítulo 21. Entonces, habíamos visto básicamente el concepto de estacionariedad, ¿cierto? Aquí teníamos algunos ejemplos. Hablamos un poco de los procesos estocásticos, de los procesos puramente aleatorios. Hablamos un poco sobre el tema de cointegración, que son temas que vamos a revisar con más calma, más detalle, y también esto se aprende mucho en la práctica. Hablamos sobre el test de Dickey-Fuller, ¿cierto? Que vamos a aplicar para la determinación de las raíces unitarias. Ese es un temita importante. Yo creo que podríamos empezar revisando un poco las generalidades del proceso estocástico de raíz unitaria. Entonces, básicamente decíamos en la clase pasada que una serie económica, llamemos a esa serie Y, es una serie que depende de su pasado y de un componente no observable, que suponemos debe ser pequeño, constante, no debería ser tan complicado, a pesar de que a esto le pedimos que sea pequeño, constante, y además de eso, que sea aleatorio. Eso es lo que le pedimos a este término. Este coeficiente ρ mide el efecto, denme un segundito, por favor. A este componente ρ le estamos pidiendo de alguna manera que sea un parámetro que capture el efecto que esta variable pasada tiene sobre esta variable presente. Cuando tenemos este arquetipo de modelo, en donde esta variable del presente es explicada por su pasado inmediato, que sería t-1, este es un rezago, ¿cierto? A esto le llamamos un esquema autorregresivo de orden 1. Esto es lo que se conoce técnicamente como un AR1. Un AR1 se caracteriza porque básicamente tenemos, por ejemplo, que la tasa de interés del día de ayer explica la tasa de interés del día de hoy. Esta idea es más o menos interesante por lo siguiente, ¿no? Lo que usted hizo ayer en buena medida explica lo que usted va a hacer hoy. ¿Cierto? Usted ayer decía, por ejemplo, bueno, tengo que hacer estas cosas, supongamos, tengo que leer estos capítulos, tengo que leer estos temas, y eso me va a servir para que yo pueda desarrollar los conceptos que voy a ver mañana.
los economistas cuando analizamos este tipo de relaciones hablamos mucho del concepto de expectativas. Las expectativas las tienen los agentes económicos cuando están en el presente y empiezan a hacer de alguna manera previsiones para anticipar situaciones acerca del futuro. Pero cuando nosotros tenemos este tipo de modelo, usted puede pensar en Y sub t como el futuro, si se quiere, y Y sub t menos 1 como el presente. Entonces usted tiene que, básicamente, este Y sub t menos 1 que le explica el presente Y sub t, también es un Y sub t que le explica de alguna manera cómo el presente a su vez influye en el futuro. Es decir, el pasado influye en el presente tanto como el presente influye en el futuro. Y si nosotros manejamos este arquetipo, como nos lo plantea aquí, pues lo que tenemos es un esquema autorregresivo de orden 1. Ahora, Dick y Fowler plantean que este indicador puede alcanzar valores que se concentran en el rango de menos 1 y 1. Si este valor fuera de 1, pues lo que sucedería es que Y sub t menos 1 se multiplica por 1 y queda como Y sub t menos 1, y Y sub t quedaría igual a Y sub t menos 1 más el término de error. Es decir, que aquí casi que tendríamos que el presente y el pasado son iguales, ¿cierto? Si ρ fuera igual a menos 1, lo que tendríamos es que Y sub t menos 1 se multiplica por menos 1 y queda menos Y sub t menos 1 más el término de error es igual a Y sub t, lo que implicaría que entre el presente y el pasado hay una relación inversa. ¿Eso qué significaría? Que si un día la variable crece, al otro día va a decrecer. Es decir, hay una relación inversa. Si, por ejemplo, un día cae, al otro día va a aumentar, ¿cierto? Eso es lo que me estaría diciendo ese coeficiente de autocorrelación. Y si este coeficiente llegase a ser 0, básicamente se anularía todo, porque Y sub t menos 1 multiplicada por 0 se anula, y Y sub t termina dependiendo exclusivamente del término de error. Es decir, que Y sub t termina siendo una variable aleatoria, ¿cierto? Dice, este modelo se parece al modelo autorregresivo de primer orden de Markov que analizamos en el capítulo de autocorrelación. Dice aquí, si P es igual a 1, se convierte en un modelo de caminata aleatoria sin deriva. Cuando dice aquí sin deriva, se refiere a que aquí no le estamos incluyendo un componente que más adelante vamos a ver dentro del modelo, ¿de acuerdo? Es un modelo simple. Si P es en efecto 1, tenemos lo que se conoce como un problema de raíz unitaria. ¿Qué significa eso? Que enfrentamos una situación de no estacionariedad en la serie. O sea, la serie se vuelve una serie no estacionaria. Desde el punto de vista teórico, que una serie sea no estacionaria implica que este valor del coeficiente ρ sea igual a 1. ¿Cierto? Entonces, si este coeficiente es igual a 1, tenemos un tema de raíz unitaria, y aquí dice, enfrentamos una situación de no estacionariedad, ya que sabemos que en este caso la variancia de Y sub t es no estacionaria. Básicamente, cuando tenemos raíz unitaria, ¿cierto? Si este coeficiente es igual a 1, pues básicamente lo que tendríamos es que el presente depende muy fuertemente de su pasado inmediato, ¿cierto? Cuando tenemos raíz unitaria, dice el libro, tenemos no estacionariedad. Y ese es un problema para nosotros. Eso se traduce como una caminata aleatoria, básicamente porque si el presente depende de su pasado inmediato, estos dos valores tienden a ser muy parecidos,
y y sub t termina dependiendo del pasado de y sub t menos 1 y del componente de error. Entonces se le dice que a ese fenómeno se le considera como una caminata aleatoria, ¿cierto? Y de alguna manera eso nos imposibilita lo que decíamos la clase pasada, tener estabilidad en la serie. Si por el contrario el coeficiente ρ, en lugar de ser igual a 1, es menor que 1, ¿cierto? Entonces lo que tenemos es que la serie, ¿cierto? Y sub t es estacionaria. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene? Que este indicador sea menor que 1. ¿Y qué es menor que 1? Por ejemplo, uno podría decir, bueno, 0,8, 0,7, 0,6, 0,5, por ejemplo, son valores menores que 1. Sino que aquí en estadística el problema es que, bueno, ¿qué es estadísticamente menor que 1? O sea, que es confiable es el problema, ¿cierto? Bueno. En la práctica es importante averiguar, dice el libro, si una serie de tiempo tiene raíz unitaria. En la sección 21.9 analizaremos varias pruebas de raíz unitaria. La más común de esas pruebas es la desarrollada por Dickey Fuller. Aquí ya por fin cargó. Pero yo creo que cometí un error. Déjenme ver. A ver, voy a meter allí. Porque me salí del drive. Entonces no sé si está cargando el stata. En teoría el stata debería estarse cargando. Pero no sé si cargó totalmente. No, yo interrumpí el proceso. Tener que cargarlo de nuevo. Vamos a ver si puedo borrar esto. Vamos a eliminar. Y le voy a decir que me lo cargue de nuevo. Entonces, equipo. Stata. Y que lo cargue allí. Vale, ahí ya. Bueno. Aquí ya me cargó el programa que era una cosa que necesitaba descargar, ¿no? Entonces aquí le pueden dar en esta opción Download R. La última versión es la 4.0.3 para Windows, ¿cierto? Y aquí se puede descargar tanto para 32 como para 64 bits, ¿de acuerdo? Ahí lo empiezo a descargar. Ahorita lo revisamos. Bueno, volvamos un poco a lo que estábamos trabajando. Bueno, yo les decía entonces que ustedes supieron que el día de ayer se estableció el Premio Nobel de Economía, ¿no? 2020. O sea, ya se estableció que quienes ganaron el Premio Nobel de Economía fueron dos economistas. El primero es Paul Milgrom y Robert Wilson. Y básicamente obtuvieron el Nobel en el campo de la micro, ¿cierto? En el campo de la micro. Estos son dos economistas norteamericanos y les dieron el premio Nobel básicamente por los desarrollos que generaron en términos de la teoría de subasta. Básicamente es por el tema de subastas. Pero cuando candidatizaron los premios Nobel, ¿cierto? Al premio Nobel de Economía,
aparecieron dos autores que no se ganaron el Nobel, que son David Dicker, ¿cierto? Déjenme ver. Se me escapa el otro. Déjenme ver si... Ajá, aquí está. David Dicker y Wayne Fuller, ¿cierto? Estos eran como los que yo tenía más o menos perfilados. Dije, tal vez les dan el Nobel a David Dicker, ¿cierto? Y Wayne Fuller. ¿Y por qué? Porque ellos durante muchos años, desde los 70, ellos trabajaron algo que vamos a ver mucho más adelante por acá. Es lo que se conoce como una prueba de estacionariedad. Y la prueba de estacionariedad que generalmente uno trabaja porque es como confiable, es fácil de hacer, es una pruebita pues, formal, una prueba que es buena y es muy práctica. Es precisamente la prueba de Dickey-Fuller, mira, aquí está, ¿cierto? Que desarrollaron una estadística que se llama la estadística Tau. Y es con esta con la que se hace el análisis para determinar si la serie es estacionaria o no es estacionaria. ¿De acuerdo? Entonces, pues claro, un buen amigo mío de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito, me dice, hombre Julio, ¿usted quién cree que se vaya a ganar el Nobel este año? Entonces dije, pues bueno, la verdad, muy sinceramente, no es que hayan grandes contribuciones en el campo de la economía, por lo menos a mi forma de ver, a mi juicio. Pero sé que nominaron a Dickey-Fuller y digamos que cuando uno va a hacer cualquier estudio con series temporales, o sea, cualquier estudio, cuando uno hace análisis microeconómicos o macroeconómicos, si uno lo que intenta es predecir y crear escenarios y generar política, el primer pasito después de conseguir la serie es aplicarle Dickey-Fuller. Ese es el primer paso que uno hace en un modelo econométrico. Y claro, a estos señores no les habían reconocido ese esfuerzo, el haber generado esa prueba de estacionalidad que es la más común, la más convencional. Entonces, pues bueno, muy probablemente el Nobel se lo den a ellos. Pero no, se lo dieron a estos dos norteamericanos por el tema de subastas. Y digamos que el tema de subastas sí es un tema importante, pero ya hemos tenido premios Nobel en subastas, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que el año pasado se lo dieron a Dufault por el tema de pobreza y haber abordado el tema de la pobreza mediante el análisis de las neurociencias sociales, pues uno dice, oiga, ese es un nivel alto, el que dejó Esther Dufault, además de ser la segunda mujer premio Nobel de Economía, pues dejó un nivel bastante alto. Porque al análisis económico, o sea, ella se salió de los cánones establecidos y planteó que el análisis de la pobreza podía verse desde una óptica, desde las mismas neurociencias. Entonces, estudiar el tema de las redes neuronales, de cómo funciona el cerebro, es una cosa mucho más compleja que el análisis de las subastas este año. O sea, este año, la verdad, pues los premios Nobel no estuvieron como tan fuertes, que digamos, ¿no? Bueno, entonces aquí el texto dice, bueno, más adelante vamos a mirar las pruebas de raíz unitaria y la prueba más utilizada es precisamente la de Dickey-Fuller, que es una prueba que vamos a trabajar, la vamos a revisar, vamos a ver cómo funciona. El libro también plantea que existen unos procesos en donde hay un comportamiento de tendencia y básicamente eso sucede cuando nosotros nos concentramos en ver esta expresión. Aquí tenemos
una variable cualquiera, piense en la inflación, piense en el desempleo, piense en cualquier variable micro o macroeconómica, y fíjese que esta variable está explicada por su versión anterior. Es decir, aquí tenemos un autorregresivo de orden 1. Es decir, aquí hay un AR1. Básicamente la misma estructura de antes. Aquí ya no tenemos el coeficiente ρ, sino el coeficiente... aquí tenemos entonces el coeficiente, ya no tenemos el coeficiente ρ, sino el coeficiente beta 3. Y beta 3 captura el efecto que tiene y sub t menos 1, que es el efecto de la variable retardada, un periodo de tiempo, sobre el presente, que es y sub t. ¿De acuerdo? Tenemos el mismo término de error, μ sub t, y tenemos aquí un parámetro, ¿cierto? Autónomo, que está incluyendo el efecto que sobre y sub t tendrían otras variables que han sido omitidas del modelo, pero también tenemos a beta sub 2 que está ponderando al tiempo. Entonces, este componente que tenemos aquí es a lo que se le conoce como el componente de tendencia y nos determina cuál es el trayecto que tiene la variable. Si esa tendencia es positiva, eso significa que la serie tiene un comportamiento creciente. Si ese dato es negativo, significa que la tendencia de la serie es decreciente. Entonces, aquí tenemos un modelo, que es un modelo estocástico, estacionario, con tendencia, ¿cierto? Con tendencia. Y este elemento nuevo es el que le da el componente de tendencia. El libro define la caminata aleatoria pura como una situación en la que aquí arriba, tendríamos que el beta 1 se vuelva 0, es decir, desaparece de la ecuación. ¿Eso qué quiere decir? En la práctica, que el efecto de las variables omitidas del modelo por considerarse no significativas, ese efecto es nulo. Es decir, que las variables que dejamos por fuera de nuestro análisis no tienen relevancia en el modelo. Por eso beta 1 es igual a 0. Si beta 2 es igual a 0, eso significa que no hay tendencia, ¿cierto? Que no hay tendencia. Y si beta 3 es igual a 1, eso significa entonces que y sub t menos 1 multiplicado por 1 es igual a y sub t menos 1. Volvemos al tema de la caminata aleatoria pura, que es la que teníamos por acá arriba, cuando suponíamos que ρ era igual a 1. Entonces, en la caminata aleatoria pura, y dura si se quiere, el presente es igual al pasado más un componente de error. Y a esto es a lo que se le conoce como una caminata aleatoria sin deriva, ¿cierto? Y sin tendencia. Entonces la deriva la está dando el componente beta sub 1. Y la tendencia viene determinada por el componente beta sub 2 por t. ¿De acuerdo? Ahora bien, una forma teórica de destruir el problema de la no estacionariedad sería creando lo que se conoce como una primera diferencia. ¿Qué es una primera diferencia? Para que lo veamos con calma. Ahorita pasamos todo esto en un ejemplo cuantitativo para que lo vean. Sea y sub t una variable cualquiera, réstele a y sub t el dato inmediatamente anterior y eso le va a dar igual a una primera diferencia. ¿Cierto? Una primera diferencia. Entonces, veámoslo
en un ejemplo que yo voy a hacer, que es un ejemplo pequeño. Yo voy a tomar unos datos, más bien, trabajémoslo con datos reales. Me voy a meter a la página del Banco de la República. Por cierto, ya nos descargó el primer ERE. Voy a aprovechar entonces para descargar el segundo ERE, que es el complemento. Este se llama ERE Estudio. Entonces le damos Enter a ERE Estudio y aquí la primera opción me dice Download ERE Estudio. Le vamos a dar clic allí. Nuevamente el internet no me acompaña el día de hoy. Y aquí vamos a escoger esta versión que es la versión de escritorio. ERE Studio Desktop. Entonces le damos acá Download. Y aquí le voy a decir que me lo descargue para Windows. Ahí ya se va descargando. Mientras eso, metámonos a la página del Banco de la República. Me voy a meter aquí a estadísticas. Y aquí en estadísticas tomemos una serie, qué sé yo, tomemos tasa de cambio si se quiere. Tomemos la tasa de cambio, la TRM. Y descarguemos la serie histórica. Aquí tengo una serie histórica que dice que está desde el 91. Serie histórica completa. Veamos si es esta la que me puede servir. Bueno, ahí descargó la serie. Miren que descarga en formato de Excel. Esperemos a ver que cargue. Listo, aquí tenemos la serie. Entonces déjenme, le voy a hacer algunos cambiecitos y se las comparto por WhatsApp para que la tengan todos. Entonces le voy a decir eliminar acá. Aquí están las fechas, le voy a colocar fechas simplemente. Aquí le voy a colocar TRM simplemente. Y estos datos están desde el 27 de noviembre del 91. Quiero ver es qué tan actualizada la maneja. Y la tiene hasta el día de hoy, muchachos. Miren que la tiene hasta el martes 13. Uf, qué miedo. Y está en 3.824. ¿Listo? Entonces yo voy a trabajar con esta basita de datos, la voy a grabar, decir, guardar como, y vamos a colocarle un nombre así que no nos perdamos dentro de esta materia. Le voy a colocar ejercicio 1. ¿De acuerdo? Ejercicio 1. Tenemos aquí la TRM y su respectiva fecha. Entonces, ejercicio 1. Aquí está mi WhatsApp. Coloquémosle aquí econometría de series de tiempo. Y aquí les voy a colocar el ejercicio 1. Para que lo trabajen conmigo. ¿De acuerdo? Está muy malo. Me confirman cuando lo tengan, por favor, descargado. ¿Sí? ¿Lo tenemos descargado, muchachos?
Chicos, ¿me confirman? Ya, profe. Sí, recuerden que yo les dije, esta materia es una materia que tiene su componente teórico y su componente práctico. Entonces, aquí necesito que me descarguen el archivo para que trabajen conmigo. Porque después, ahorita empezamos con unos pasos sencillos, pero si ustedes no me siguen, se les va a complicar. Entonces, yo parto de lo básico. Este es el primer ejercicio, ejercicio 1. Entonces, necesito que me confirmen que lo tengan descargado este archivo, ejercicio 1. Voy a esperar unas 2 confirmaciones más. Los chicos que me confirmen que ya descargaron el documento. Listo, profe. Listo, 2 y necesito uno más que me confirme, por favor. Listo, profe. Vale, ok. Entonces, ustedes descargan ese archivo y van a tener básicamente la serie de tiempo. Ustedes tienen la serie de tiempo de la tasa de cambio, la relación pesos-dólar desde 1991. Yo la voy a graficar aquí en el Excel. Entonces borro ahí el primer rótulo que dice fecha y marco todos los datos. Me voy aquí a insertar y le voy a dar aquí en insertar gráfico de líneas o de áreas. Voy a escoger el primero. Y me da esta grafiquita. Con base en lo que hemos visto en las clases, ¿les parece que esa serie es una serie estacionaria o no estacionaria? Es no estacionaria. De acuerdo, es una serie no estacionaria. Y generalmente la respuesta a esa pregunta, cuando se haga en términos generales sobre una variable económica, generalmente es la serie no estacionaria. ¿Por qué? Porque las series económicas tienen sus tendencias, mire, tiene una tendencia creciente en este periodo, aquí como que decrece un poco y aquí vuelve y crece. Y en general uno dice, mire, crece durante todo el periodo, ¿no? Entonces uno tendría una fuerte posición a decir, bueno, la tasa de cambio es una serie no estacionaria. Entonces, claro, por ejemplo, el estudiante de pregrado me dice, oiga, profe, lo que pasa es que yo quiero hacer un modelo econométrico de cómo fluctúa el dólar. Me interesa saber cómo es que funciona eso. Y resulta y pasa y acontece que el estudiante empieza a modelar sin mirar estacionalidad. Y tiene su modelo y llega a sus conclusiones y todo muy bien, pero cuando el profesor, pues que ya sabe del tema, dice, oiga, ¿qué pasó con la estacionalidad? No, profe, es que yo no revisé nunca ese tema. Entonces, ese tema es tan importante que puede invalidar todo el trabajo econométrico. Todo, pero todo el trabajo lo invalida. Entonces, revisar la estacionalidad es fundamental hacerla desde el principio. ¿Listo? Digamos, por ahora,
que nos parece, con base en la gráfica, que hay no estacionariedad. Entonces ahí va a tocar hacerle algo a la serie. Y Gujarati plantea que podemos crear una primera diferencia. Lo plantea así en el libro. Se podemos crear esta primera diferencia, ¿cierto? Dice, observe que si expresamos la primera diferencia como y sub t menos y sub t menos 1, dice, se convierte en estacionaria. O sea, la serie se vuelve estacionaria. Entonces vamos a ver en vivo y en directo qué es lo que le pasa a una serie estacionaria. Entonces, le voy a decir aquí, símbolos, necesito el símbolo de delta. El símbolo de delta es... Déjenme ver. Este es el símbolo de delta. Entonces le voy a colocar ahí delta TRM. Delta TRM, que sería la variable de primera diferencia, ¿cierto? O sea, esto es lo que nosotros llamamos en econometría una primera diferencia. O sea, ahí tenemos a la serie diferenciada. Y el procedimiento es muy simple, dice Gujarati. Tome y sub t, que por ejemplo podríamos decir que esta es y sub t, y le restamos y sub t menos 1, que sería la anterior. Si este es el presente, este sería el valor pasado. Y ese resultado me da 0.67. Y si yo lo proyecto, tengo estos valores, que son diferencias dinámicas, ¿cierto? Porque cada valor se calcula con base en la diferenciación dinámica de las variables, de los registros de las variables. ¿Sí lo observan, cierto? ¿Sí, chicos? ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. Vale. Ahora, la gran pregunta aquí es qué es lo que sucede si yo grafico todo esto. Entonces, si yo grafico todo este espectro de datos, entonces le digo aquí insertar, le digo aquí insertar gráfico, le coloco la gráfica de líneas. Esta es la serie no estacionaria. Y se nota que es una serie no estacionaria porque miren esas tendencias crecientes. Miren esas caídas aquí y miren esas vueltas de tuerca crecientes acá. Miren lo que le pasa a una serie estacionaria. Es una serie estable. Está aquí, está convergiendo alrededor de 0. Y tiene aquí algunos momenticos en donde se vuelve medio, la varianza se vuelve como que se aleja un poco de la media, pero vuelve, mire, se aleja de la media, pero vuelve. Aquí se vuelve un poco más errática. Si estuviéramos viendo un curso de finanzas, que no lo es, ¿cierto? Por eso la otra, ¿no? El otro tema importante. El tema de la econometría financiera, ¿no? Tan importante eso. Es decir, hay muchos estudiantes que cuando entran a estudiar economía piensan en generar empresa, en generar empleo, en cotizar en bolsa, en manejar el tema de las acciones, manejar los paquetes bursátiles, diversificación de carteras, aplicación de procesos de optimización de Markowitz, pronóstico, tendencias, señales de compra, señales de venta, bandas de Bollinger, procesos estocásticos de rendimientos continuos o discretos, etcétera, todo ese mundo. Eso es imposible de estudiarlo bien si no se estudia bien la econometría, la temporal, ¿cierto? Es decir, un buen corredor de bolsa es un tipo que sabe mucha econometría financiera, porque básicamente lo utiliza para hacer pronósticos. Bueno, entonces, si estuviéramos estudiando econometría financiera, uno diría, esto ya no lo vamos a llamar volatilidad,
o explosión de varianza, sino que lo llamaríamos riesgo, ¿cierto? Lo llamaríamos riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí la serie es más estable, más segura, y aquí la serie es más inestable, más riesgosa, ¿cierto? La serie. Si yo borro esto para mirar mejor el comportamiento, mire cómo es la serie estacionaria. Eso me diría, ¿esto es estable? Curiosamente, usted termina diciendo que esto es más estable que esto. Porque esto se supone una situación, y es que la variable se aleja siempre de su media. En todo este segmento, por ejemplo, en toda esta parte que estoy marcando aquí, que va desde el 91, más o menos, colóquele hasta, más o menos, perfílele allí un 2003. Usted tiene que la serie se aleja de su media, y se aleja de manera bien significativa. Aquí parecería volver a la media, pero resulta que la caída es más que la media. Y aquí definitivamente se separa nuevamente de la media. En cambio, en esta serie, que aparentemente parecería ser más inestable, fíjese que igual podrían haber muchos saltos, muchos cambios, mucha varianza, podría parecernos eso, pero siempre se regresa a la media. Por ejemplo, mire la inestabilidad de la serie aquí, pero igual sube y vuelve a caer. Y si tiene caídas fuertes como la que tenemos acá, igual vuelve a subir hasta su media. O sea que la serie siempre se va hacia su media. Estoy hablando del tema de la estacionariedad, no estoy hablando del riesgo. Si estuviéramos hablando del tema del riesgo, yo les diría, aquí es mucho más segura, aquí es mucho más inestable. Pero estoy hablando del tema de estacionariedad, es decir, estoy hablando del tema de si la serie está regresando a su media. Esa es una condición. La otra condición es que tenga una varianza pequeña y constante. Y aquí sí tengo problemas, porque, por ejemplo, aquí tengo una varianza pequeña y constante, aquí en esta primera parte, pero, por ejemplo, aquí no tengo una varianza pequeña y constante. Y aquí mucho menos. Sin embargo, ¿qué es lo que puede hacer que la serie se termine volviendo estacionaria? Que, por ejemplo, si yo tengo un gran salto aquí y tengo una gran caída acá, este incremento de aquí se compense en su promedio con esta caída de acá y me dé cero. Por decir algo, si aquí yo tengo un incremento de 100, supongamos que la serie estacionaria aquí alcanza el 100, y supongamos que aquí la misma serie alcanza unos días después el menos 100, entonces uno dice 100 para arriba, 100 para abajo, es como si quedara en ceros y vuelve nuevamente a la estabilidad en ceros. Por lo tanto, termina siendo diferente, termina siendo una serie estacionaria a pesar de que nos pareciera a nosotros que no pudiera serlo. Entonces, la serie estacionaria yo creo que se reconoce fácilmente con este gráfico. Cuando Bujarati plantea en el libro el tema de la estacionariedad o de la no estacionariedad de las series, ¿cierto? Él plantea un ejemplo que me gustaría que ustedes volvieran a ver, ¿cierto? Él al principio plantea unos ejemplos de las series estacionarias. Y dice, mire, esta es una serie no estacionaria. Y es bien evidente y es bien claro que no es estacionaria. Ahora, veamos qué es para Bujarati gráficamente una serie estacionaria. Perdonen que acá tengo un perrito que ladra de manera sorpresiva. Entonces veamos, porque esto está más adelante. Lo que pasa es que para que vayamos a esos temas, nos toca hacer algunas aplicaciones. Entonces, por eso este libro explica todas esas temáticas. Déjenme ver. Por ejemplo, esta es una serie estacionaria, muchachos. Mírenla. ¿Y por qué es una serie estacionaria? Porque a pesar de que nos pareciera que tiene una alta varianza, fíjese que las varianzas están variando entre 0.04 y menos 0.04. O sea, en realidad está muy cerca del cero.
Y fíjese que a pesar de los cambios que nos podrían resultar abruptos, en algunas ocasiones más que en otras, aquí por ejemplo la serie parecería tener más varianza y aquí menos varianza, siempre se regresa a la media, que sería en este caso 0. Por lo tanto, uno diría, mire, esta es la primera diferencia de una serie y esto tiende a ser estacionario, ¿cierto? Tiende a ser estacionario. Es así como se mira en el libro, es así como se mira con datos reales en la práctica. Entonces, esta es una serie que ha sido estacionarizada, es decir, la hemos vuelto una primera diferencia. Y aquí entra el primer cambio importante, porque entonces ya nosotros no hablaríamos de la TRM, hablaríamos desde la primera diferencia de la TRM. Y es con esto con lo que modelaríamos, es con esta serie, y modelaríamos con esta serie para poder hacer pronósticos de esta serie. Y resulta que si nosotros utilizamos los métodos, por ejemplo, de Box-Jenkins, los pronósticos que hagamos de esta serie de TRM con base en esta serie de primeras diferencias son muchísimo más válidos, más precisos, que si lo hiciéramos sin considerar el tema de la estacionalidad. Y en principio el tema de la estacionalidad va a ser tan importante, que incluso nos podrá decir si lo que estamos haciendo tiene un sentido económico o no lo tiene. ¿De acuerdo? Es por eso, es precisamente a partir de este punto que se empezó a desarrollar, o sea, ustedes miran macro y micro, ¿no? Después de la macro y la micro, pasan a la econometría, pero es precisamente por eso, por este hecho que usted encuentra, por ejemplo, estas áreas de trabajo. Por ejemplo, usted encuentra aquí macroeconometría. Usted encuentra estas áreas de trabajo, la macroeconometría, que es como que volvamos a estudiar la macro, pero ahora tenemos que tener en cuenta que los datos no se pueden manejar así tan libremente como lo hacíamos antes, que decíamos antes, por ejemplo, demanda agregada, o consumo, o inversión. No, sino que ahora hablamos de que, vamos a trabajar consumo, tiene problemas de estacionariedad, entonces hay que volverla primera diferencia del consumo. Y entonces uno dice, la primera diferencia del consumo depende de la primera diferencia del ingreso. Ahora, es importante considerar que a veces puede ser que la primera diferencia, yo creería que un 80% de las veces, la primera diferencia de una serie no estacionaria se vuelve estacionaria. Pero es posible que sea tan fuerte el comportamiento de la serie original, que ni siquiera la primera diferencia sea suficiente para generar estacionariedad. Por lo que en algunos casos ciertos investigadores se ven forzados a calcular segundas diferencias. Entonces, ¿qué es la segunda diferencia? ¿Qué es la segunda diferencia? La segunda diferencia, y nótese una cosa, el estudiante que está trabajando conmigo ya se dio cuenta de una cosa, y es siempre que yo hago una nueva diferenciación pierdo un dato. Porque aquí yo necesito calcular, ¿cierto? Necesito calcular algo así como el delta TRM. ¿Por qué? Porque voy a hacer esto. Voy a tomar este dato que sería delta TRM T y le restaría delta TRM T menos 1, que sería la anterior. Y esto sería una segunda diferencia. Una second difference, ¿cierto? Que igual, la proyecto, saco la segunda diferencia. Y si quieren yo puedo graficar todo esto. Puedo graficar todo esto. Insertar aquí, le voy a colocar aquí. Y entonces, esta es la serie original, la TRM original, que tiene no estacionariedad.
La primera diferencia está en color rojo. Déjenme ver si la alcancé a agarrar. No, no la alcancé a agarrar. Entonces voy a hacer una cosa más práctica. Ah, ¿qué pasó? Oh. No entiendo, a ver qué pasó. Yo le dije eso. A ver. No sé qué le pasa a este computador, o será mi internet. Bueno, no sé por qué. Ah, ya, vale, yo creo que es por esto. A ver, aquí se le colocó. Ya sé, a ver. Voy a colocarle aquí. Segunda diferencia. Diferencia. Aquí me toca colocarle. Le voy a repetir el título. Es que lo que quiero es que me grafique el título. Entonces, voy a graficar de nuevo todo esto. Insertar, gráfico, esta primera de gráfico. Ah, vale, ahí sí la gráfico bien. Segunda diferencia. Entonces, esta es la serie original. Yo lo que voy a hacer es, inicialmente quería hacer esto, esta es la serie original. Esta sería, ahí voy a colocar la primera diferencia y aquí, por aquí voy a colocar la segunda. Entonces, aquí salgo de la primera serie. A ver. Aquí voy a conservar la primera serie, más bien. Esta es la serie original, la TRM. Aquí salgo de la serie original y voy a dejar la primera diferencia. Y aquí salgo de la serie original y esta es la más difícil porque no lo logré. Dejé la primera diferencia otra vez. Voy a tener que darle super zoom a esto y marcar. Eso sí. Vale, ahí sí ya. Tenía que colocarle el microscopio a esto. Vale, entonces ahí se pueden dar cuenta de las diferencias que existen entre la serie original de la TRM, la primera diferenciación que puede ser que sea estacionaria. Aquí hay la posibilidad de que sea estacionaria, es alta, colóquele que es un 70-80%, pero si no lo llegara a ser, nos toca diferenciar la primera diferencia para volverla una segunda diferencia. Y aquí se dan cuenta ustedes de que esta serie, la segunda diferencia, es mucho más estable que la primera diferencia. O sea, ¿qué lección nos deja eso desde el punto de vista econométrico? Cuando usted empieza a diferenciar las series, empieza a estabilizarlas no solamente en media, sino en varianza. Es decir, si usted me dice que es más fácil de predecir, esto no se puede predecir porque esto es inestable en el sentido de la media. Puede ser que no lo sea tanto en el sentido de la varianza, como en el término de la media. Aquí es más preocupante el término de la media. Aquí, ya salí del problema de la media, pero si algo podría llegar a suceder es que usted tenga algunos problemas con varianza. No lo sabemos. Eso tocaría modelarlo con una prueba formal. Y si yo aplico segunda diferencia, aquí es como si todavía obligara mucho más a que la serie se fuera hacia su media, pero también empiezo a reducir el tema de la varianza. Y aquí viene un problema, que es un problema que generalmente ya no lo aborda el econometrista, sino que lo aborda el micro o el macroeconometrista. Y es el tema de hasta dónde yo le puedo hacer transformaciones a la serie. ¿Cierto? Hasta dónde yo puedo hacerle transformaciones a la serie. Porque el libro me dice, ¿cierto? Usted puede hacer transformación de las series de tiempo no estacionarias utilizando procesos estacionarios en diferencias.
que es básicamente crear primeras diferencias, ¿cierto? Si el problema persiste, el libro le va a decir, usted puede utilizar segunda diferencia. Pero el tema es, ¿hay un límite para hacer transformaciones a las series? Yo por lo menos soy el tipo de econometrista que le diría, oiga, está bien, yo entiendo el tema de la estacionariedad. Yo entiendo que es importante que la serie sea estacionaria, esa vaina es importante porque si usted no tiene claro eso, usted no va a poder medir bien, no va a poder explicar bien, va a tener dificultades. O sea, es comprensible. Y por eso yo admito que usted pueda hacer esto. Usted pueda crearle el delta Y a una serie original. A veces los estudiantes en la econometría uno dicen, profe, es que le metí un logaritmo. ¿Por qué? Porque de pronto la serie tenía mucha varianza y entonces yo con el logaritmo logré reducir un poco la varianza. Entonces usted dice, no, pues es que el modelo log-log me permite calcular elasticidades, y está bien. Pero más importante que eso es el tema de la estacionariedad de la serie. Ese es el tema crucial y definitivo, ¿cierto? El problema es que, ¿qué pasa cuando no me sirve la primera diferencia? Entonces el estudiante dice, no me sirve la primera diferencia, entonces me voy a segunda diferencia. No me sirve la segunda diferencia, me voy a tercera diferencia. Y ahí se pierde el significado económico. ¿Por qué? Porque si yo me regreso al Excel y yo digo, viendo los datos originales, digo, ¿qué es esto de aquí? Pues esta es la TRM. Listo, tiene sentido económico. Usted sabe qué es la TRM. Si yo le coloco a usted first difference o primera diferencia de la TRM, usted puede decir, esta es la variación de la TRM con respecto a la jornada del día anterior. ¿Cierto? Usted puede llegar a interpretar este valor. Usted puede decir, 0.67 fue la variación de la TRM que se suscitó en comparativa del 28 al 27. O sea, tiene un sentido. Usted puede decir, este 0.67 implicó que la TRM creció, es decir, el dólar experimentó un crecimiento, ¿cierto? Se encareció, si se quiere, con respecto al peso, en 0.67 pesos, ¿cierto? O sea, el dólar se encareció. Aquí usted dice, el dólar se abarató. ¿Por qué? Porque por un dólar antes tenía que dar 694 pesos y ahora tengo que dar 643. Se abarató en 51.28. Pero hágame el favor, ¿cómo me interpreta este dato de aquí? Usted no me puede decir, es que 0.064 es la diferencia entre las variaciones de la TRM. O sea, esta es la variación de las variaciones de la TRM. Entonces, el problema de la segunda diferencia es que la segunda diferencia ya no tiene sentido económico. ¿Tiene sentido estadístico? Sí, claro. Toda la vida tiene sentido estadístico. Pero no tiene sentido económico. Entonces, tengo estudiantes, por ejemplo, de pregrado y incluso, pues, tengo un estudiante de maestría. Como ustedes saben, pues yo trabajo econometría en la maestría en finanzas, por ejemplo. E incluso, pues, también imparto algunos temas de riesgometría. Y entonces el estudiante llega y me dice, profe, lo que pasa es que solucioné el modelo, pero me tocó utilizar segundas y terceras diferencias. Entonces, cuando el profesor le dice, bueno, explíqueme qué es eso, el estudiante no lo puede expresar, no lo puede interpretar. El modelo le va a servir para hacer pronósticos. O sea, al final de cuentas, usted lo que va a ver es que todo esto va a servir para que usted pueda hacer pronósticos de la TRM. Pero el gran problema es que desde la segunda diferencia en adelante ya no tiene sentido crear más diferencias. Ahora, error común del estudiante. Y después voy a dejar la zona de preguntas. Supongamos que me vuelvo a la página del BANREP, ¿cierto? Supongo que me devuelvo a la página del BANREP. Y digo, me interesa buscar algunas estadísticas, por ejemplo, qué sé yo, veamos que tengo aquí estadísticas coloquémosle de precios, de inflación. Vamos a ver cómo está el IPC. Descarguemos el IPC a ver cómo está.
Dice aquí descargar las series del IPC desde 1954. Fíjese que estas son las series que me gustan a mí, porque son series en donde voy a tener una gran cantidad de datos, ¿cierto? Puedo armar modelos con una sólida base de datos. Bueno, aquí tengo que darle la operación para que lo pueda descargar. Perfecto, esta serie me sirve mucho para el ejemplo. Entonces la voy a cuadrar, esta es la de inflación en Colombia, ¿cierto? Y ya se las paso para que la tengan en el WhatsApp. Voy a hacer es una pequeña consultica para saber cuál es la que tengo que coger. Y como estoy en la página del banco, técnicamente si le voy al inicio, bueno, mientras se va al inicio, sigo yo puliendo acá. Entonces aquí voy a colocar fecha. Doble clic aquí. Subamos esta parte. Vale, estos son los datos. Está organizada. Voy a quitar las fuentes al final para que no me haga estorbo con los datos. Limpiemos esto. Perfecto. Vale. Súper. Ahora sí, me voy a regresar. Veamos cómo está el tema del Banco de la República. 1.75 la tasa. Inflación. En este momento se encuentra, último dato de inflación, ¿no? 1.97%. Veamos a ver. 1.97%. Es esta de aquí. Listo. Esa es la que tengo que tomar. 1.97. Entonces, inflación mensual y año corrido se van. Chao. Y tomo la anual. ¿Listo? Entonces, supongamos que tengo un estudiante. Voy a quitar estos datos adicionales acá y voy a dejar la serie desde 1955, desde julio de 1955. Es decir, que estoy trabajando con, mi análisis comprende 783 datos, es una muestra de 783 datos sobre inflación en Colombia. ¿Listo? Entonces uno dice, a este estudio ya le pongo como atención por una cosa. Yo puedo decir, este es el estudio con las series de inflación más larga que se ha hecho en Colombia. ¿Cierto? El estudio de la inflación en Colombia desde 1955. Entonces estamos en 2020, 1955. Eso le da que usted está haciendo un análisis de la inflación para toda la historia de datos de la inflación que comprende 65 años. Entonces el estudiante dice, yo me quiero hacer una tesis laureada o meritoria. No voy a analizar ahí 3 daticos o 4 daticos de inflación. Utilizo los últimos 65 años y la serie se vuelve una serie mensual porque estoy analizando lo que pasa con la inflación mes a mes. Ojo, ojo con eso, ¿cierto? Es el estudio más grande de inflación que se ha hecho en Colombia, por ejemplo. Entonces, bueno, pongámosle atención porque ese estudio sí está poderoso. Usted me dice, no, es que analicé los últimos 5 años. ¿Cierto? No, usted hace un estudio grande. Entonces resulta que el estudiante aquí llega y dice, yo voy a analizar esta serie de inflación. Entonces, marquemos los datos, graficamos y vemos qué le pasa a la serie de inflación. Aquí insertar, vemos la gráfica. A ver, aquí tengo el índice, lo voy a borrar y me concentro en la serie. Pregunto, ¿esta serie es una serie estacionaria o no estacionaria? ¿Y qué les parece? Es la pregunta, ¿no? Porque para saber si sí es o no es, tendré que hacer una prueba de hipótesis seria, que hasta el momento no la hemos hecho. O sea, la pregunta aquí es, ¿qué les parece esa serie? ¿Es estacionaria o no es estacionaria? Chicos, el problema de ser humano
los seres humanos somos mortales. Eso significa que nosotros nacemos y morimos. Y nuestro tiempo es limitado. Entonces, para decirme si sí es estacionaria o no es estacionaria, basta con un sí o un no. Sí me parece, profe, no me parece. Eso se puede hacer rápido, no tenemos que divagar en la infinidad del tiempo y del espacio la respuesta. ¿Es o no es una serie estacionaria? ¿Qué les parece? No es estacionaria, profe. Listo, vale. Me dicen, no es estacionaria. ¿Qué más tengo? ¿Qué otras opiniones tengo? Sí, no. Ni siquiera estoy preguntando el por qué, ¿no? No es estacionaria. No es estacionaria, vale. Terminemos con una última. ¿Es o no es? Como para avanzar rápido y aprovechar el tiempo. No es No, no. Estacionaria. Vale, perfecto. Suponemos que es como la respuesta más común, ¿no? Lo más común sería decir no es estacionaria. Y uno diría, no es estacionaria porque aquí hay una tendencia creciente y si bien baja, aquí tenemos un problema de varianza. Aquí tiene más variaciones, es más inestable la serie y si bien aquí la varianza es más pequeñita, igual tenemos problemas de varianza porque la varianza no parece constante. Entonces uno diría, un estudiante que solamente se vaya por medio diría, es que aquí creció y lo que creció aquí es lo que cayó acá. Entonces uno diría, tiende a compensarse, podría ser estacionaria. Eso podría decir un estudiante, ¿cierto? Pero lo que haría que uno dude de eso es básicamente que aquí tenemos unas varianzas muy grandes, mire esas varianzas, y aquí las varianzas son más pequeñitas, son como más estables, más pequeñitas, más controladita la cosa. Entonces, como hay diferencias de varianzas, uno diría, una alta probabilidad de que esta serie no sea estacionaria. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El estudiante dice, listo, le voy a crear primera diferencia. Entonces dice el estudiante acá, dice, bueno, metámosle la primera diferencia del IPC, ¿cierto? Metámosle la primera diferencia del IPC. Entonces coloca aquí IPC, ¿cierto? Inflación, coloquemos inflación. Y hace el viejo truco de la primera diferencia, que es decir, este dato que tengo aquí menos este dato anterior, ¿cierto? Llega y saca, proyecta y grafica todo esto, ¿cierto? Grafica todo esto. Insertar, gráfica, sacar la grafiquita. Este es el índice que va por acá. Aquí tiene la inflación, ¿cierto? Y aquí saca la primera diferencia. Entonces, pregunta, ¿esta serie es estacionaria o no estacionaria? O sea, la pregunta es, ¿qué les parece? ¿Es estacionaria o no es estacionaria? Sí, Es estás. estacionaria. Tiende Sí es. uno a creer que sí es estacionaria, a pesar de que aquí yo veo que sí tiene sus problemitas de varianza, ¿no? Miren esos problemas de varianza, que sin embargo existen esos problemas de varianza, pero se compensan, porque si bien lo que crece aquí puede ser que se neutraliza con lo que cae acá, ¿cierto? Entonces uno diría, tiende a su media, tiende a ser estacionaria. ¿Por qué esto está mal hecho? ¿Por qué eso no se puede hacer en econometría? ¿Qué de diferente hay del primer ejercicio que yo hice con TRM a este segundo ejercicio que hice con inflación? ¿Por qué si está bien hecho cuando lo planteé con TRM y por qué está mal si lo hago con inflación? ¿Qué le ven de diferente a ustedes a las dos bases de datos? Que por cierto, estas se las voy a pasar al correo para que al WhatsApp, para que la tengan ahí a la mano. Entonces, le voy a colocar ejercicio 2. Ejercicio 2. ¿Qué de diferente hay, chicos? Aquí les voy a colocar el ejercicio 1, ¿cierto? Y aquí les voy a colocar el ejercicio 2.
¿Por qué sí está bien hecho? Y me refiero específicamente al caso de la primera diferencia. ¿Por qué sí está bien hecho en la TRM y por qué no estaría bien hecho en el caso de la inflación? ¿Acaso no es el mismo procedimiento? Chicos, recuerden lo malo del tiempo, ¿no? Se nos va. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe, pero se fue la imagen. Denme un segundito, es que se me cayó el internet. Es que, sí, la verdad sí tengo mi internet está muy malito por acá. Denme un segundito, me vuelvo anfitrión para poder compartir pantalla, porque si no, no lo puedo hacer. Ay, no me permite ser anfitrión. Voy a tener que salirme y volverme a reconectar.